Muy buenas, cojáis una vez más a un nuevo capítulo de la gran guía de inicio de esta nueva sección que iniciamos con el capítulo anterior, capítulo 0 de reglas, bueno, no reglas porque no tratamos las reglas, pero sí de conceptos, en el que vamos a continuar con ese capítulo 0 con la segunda parte en la que vamos a tratar las reglas básicas de este juego de Yu-Gi-Oh! Si no habéis visto el capítulo anterior, os recomiendo que le echéis un ojo, lo vais a tener en lista de reproducción y lo vais a ver al final del vídeo, tendréis en referidos por si necesitáis echarle un ojo. Y bueno, ahí vais a ver un poquito lo que vamos a tratar en esta gran guía de inicio y también algunos conceptos que utilizaremos en la misma y también en algunos vídeos en general que utilizo o que hago yo en mi canal. En este capítulo, y centrándonos ya en esta segunda parte del capítulo 0, en esta vamos a tratar las reglas básicas del juego de Yu-Gi-Oh! Este capítulo, para los que ya llevéis tiempo jugando a Yu-Gi, lo podéis obviar completamente porque vamos a tratar lo que serían todo el reglamento básico sobre lo que son los monstruos, las mágicas, las trampas, cómo invocar, el campo, etcétera, que pues ya conoceréis si habéis jugado al juego. Es un capítulo más enfocado a los nuevos, porque me parece un capítulo necesario en el que vamos a tratar lo que sería el juego inicial. Y es un capítulo en el que vamos a tratar mucho contenido, entonces os recomiendo que si algo se os queda pendiente de entender, lo volváis a ver, que tenéis abajo en la barra pues la división del vídeo en las diferentes partes. Bien, ¿en qué partes vamos a separar este vídeo? Bueno, vamos a separarlo en varias partes. La primera va a ser el apartado de las cartas, donde vamos a ver los tipos de cartas que hay en el juego, monstruos, mágicas, trampas, diferentes tipos de monstruos, y analizaremos un poquito la diferencia entre los diferentes tipos de cartas, para qué sirve, sus funciones y los tipos de invocación y estrategias que se pueden jugar alrededor de las mismas. Esta parte es una parte que seguramente haya que actualizar a futuro, debido a que, pues bueno, dependiendo de cuánto vaya avanzando el juego, pues si van sacando nuevos tipos de invocaciones, nuevos tipos de cartas, obviamente se quedará un poquito obsoleta, pero la idea es que vayáis conociendo hasta el día de hoy que estamos grabando y, bueno, estaréis vosotros viendo este vídeo, 2022 es el año, todo el recopilatorio de este tipo de cartas. Muchas supongo que, pues, dependiendo del tipo de mecánica nueva que saquen, pues funcionarán de una manera o de otra. Veremos si hacemos actualización con esas nuevas reglas. La segunda parte de este vídeo trataremos el campo en sí. Vamos a ver un poquito cómo es el campo de juego, el campo en el que vais vosotros a jugar alrededor del mismo y pues un poquito lo que vais a poder hacer. Y por último, la tercera parte de este reglas básicas, de este capítulo 0.2, es simplemente las fases de un duelo, una parte bastante importante en la que analizaremos las diferentes fases en las que se divide un turno en Yu-Gi-Oh! Y las diferentes acciones que podéis hacer en el mismo. Sin mucho más que decir, y habiendo ya analizado un poquito, vamos a iniciar con lo que serían las diferentes cartas de este juego. Bien, las cartas de este juego se pueden llegar a diferenciar en tres grandes grupos, que luego vamos a poder sacar subgrupos de las mismas, que son las cartas de monstruo, las cartas mágicas y las cartas trampa. Las primeras que vamos a tratar van a ser las cartas de monstruo, ya que es el abanico más extenso, ya que tenemos diferentes tipos y vamos a poder ver varios ejemplos, y luego trataremos las cartas mágicas y las de trampa, que son quizás las cartas que menos contenido pueden generar, dado que hay menos tipos y son cartas más específicas, por así decirlo, no tienen tanta variedad. ¿Qué son las cartas de monstruo? Bueno, pues los monstruos no van a ser nada más ni nada menos que las unidades que vamos a plantar en campo para interactuar con el oponente. Es decir, las criaturas que vamos a utilizar para atacar y reducir los puntos de vida del oponente, por regla general, que vamos a utilizar para realizar nuestros efectos y que vamos a utilizar pues prácticamente para hacer nuestra estrategia. Estas cartas de monstruo se pueden diferenciar en varios tipos y tenemos cartas de monstruo tanto en el main deck, concepto que vimos en el capítulo pasado, como en el extra deck. Y hay diferentes tipos dependiendo del deck al que pertenezcan. Dentro del main deck tenemos los monstruos normales, los monstruos de efecto y los monstruos de ritual. Empezaremos primero con los monstruos normales porque son los monstruos más sencillos. Estos monstruos comparten, al igual que con los monstruos de efecto, unas estadísticas concretas que vamos a ver a continuación y que también comparten algunos monstruos del extra deck, como son los monstruos de fusión y los de sincronía. Veremos después que dentro también del propio extra deck hay ciertas excepciones.
En cuanto a estas estadísticas concretas, y estamos ya viendo una carta de ejemplo, estamos viendo este Alien Shock Trooper en el que vemos diferentes partes en la carta, mucha información que realmente pues viene con símbolos, con simbología o con letras. Bien, lo primero que destaca en esta carta y lo más básico es el propio nombre de la carta. Alien Shock Trooper en Frame, bueno, en inglés, en castellano pues es el soldado de tropa de asalto, creo recordar. Me sé el nombre en inglés, lo siento, gente. Este pues es el nombre de la carta. El nombre es bastante importante, porque los nombres, dependiendo de la antigüedad de las cartas o del tipo de cartas, tienen una información intrínseca muy necesaria, que es el arquetipo. Los arquetipos hay algunos que van por nombre y funcionan por nombre. Por ejemplo, en el caso de este Alien Shock Trooper en Frame, el arquetipo sería Alien. El nombre es importante porque hay varias cartas que, dependiendo del efecto, apelan a nombres concretos, como puede ser por ejemplo Mago Oscuro o mismamente el Alien Shock Trooper en Frame, o hay otras que hacen apología a ese arquetipo, es decir, invoca a un monstruo alien. Por consiguiente podríamos invocar este monstruo porque lleva la palabra alien implícita en su nombre. El nombre pues obviamente es una composición de palabras. Si la palabra que está especificada en el texto de otra carta está implícita dentro del propio texto de esta, como hemos visto con el caso de Alien Shock Trooper en Frame, podéis utilizarla. Eso es una manera de, por ejemplo, diferenciar un arquetipo de otro. Otra información que vemos también bastante relevante es el tipo de la carta. En este recuadro de aquí podéis ver lo que sería la información de la carta, el tipo del monstruo, si es normal o de efecto, si posee un efecto o un flavor test, ahora os explico lo que es, y es quizás la parte más relevante del monstruo en tema de jugabilidad. Bien, el tipo es algo muy relevante, hay muchos tipos en Yugi. Tenemos el tipo insecto, el tipo reptil, como es el caso de este Alien Shock Trooper en Frame, demonio, bestia, bestialada, dragón, wyrm, hay muchos tipos, lanzar de conjuros. No os los voy a enumerar todos porque hay bastantes. Los tipos son importantes porque dependiendo de la estrategia utilizan un tipo u otro, hay estrategias que simplemente dependen del nombre, pero hay otras que dependen de este tipo. Hay cartas que, por ejemplo, te juegan alrededor de los reptiles. Esto lo que permite es que puedas tú, dentro de por ejemplo una estrategia alien, que son todos reptiles, utilizar una carta que afecte a reptiles, independientemente de que sea del arquetipo alien o no. Y esto pues da muchísima más versatilidad al juego. También por el contrario hay cartas que afectan a determinados tipos. Por ejemplo hay cartas que pues, solo puedes controlar un tipo determinado, o tienes que controlar un monstruo de cada tipo, por lo cual pues afecta a esta estadística de la carta. En esta parte, lo veremos después con los monstruos de efecto, podemos encontrar después si es un monstruo normal o si es un monstruo de efecto, y también, como es el caso también de algunos monstruos, pues si es tuner o si es no tuner. Si es no tuner no viene especificado nada. Si es tuner, cantante en español, lo veréis como cantante, es un tipo de monstruo concreto que veremos después dentro de la invocación por sincronía. Es una invocación de extra deck. Los tuner o los cantantes pueden ser tanto monstruos normales como de efecto, por lo cual pues podemos encontrar este detalle en cualquier monstruo, ya sea de efecto o normal, como es el caso de este Alien Shock Trooper en Frame. Os pondré de todas maneras seguramente algún tuner en pantalla para que podáis verlo. Justo debajo tenemos lo que sería el flavor test en el caso de un monstruo vainilla o monstruo normal, ¿vale? Como son estos que estáis viendo ahora mismo en pantalla, o el efecto en un caso de un monstruo de efecto. El flavor test es un nombre vulgar que se le da en muchos TCGs, y en este caso pues no viene a ser nada más ni nada menos que un texto de sabor, es la traducción literal del inglés. Esto implica que no es un texto de efecto. Esto no es un efecto que se vaya a aplicar en el juego. Simplemente es una descripción sobre el monstruo que puede contarnos pues alguna información del mismo sobre su historia, sobre el propio monstruo, simplemente pues para aderezar un poquito la carta y que no quede como un monstruo con un texto vacío, o sea, con un recuadro vacío sin texto ni nada por el estilo. En cuanto a los monstruos de efecto, pues obviamente ya tendremos el efecto del propio monstruo y lo que hace. Justo debajo además vemos dos estadísticas, la estadística de ataque y la estadística de defensa. Estas estadísticas son muy importantes porque son las que van a interactuar en la Battle Phase, que veremos después en las fases del duelo, que es la fase de batalla en la que batallamos contra los monstruos del oponente. Estas estadísticas no solo interactúan en la Battle Phase, hay cartas y efectos que pues, funcionan con las mismas. Hay cartas que por ejemplo permiten destruir ciertos monstruos que tengan ataque mayor o igual o menor o igual, o una defensa determinada. Entonces estas estadísticas no solo tendrán interacción dentro de la Battle Phase, sino que también fuera de la misma.
Esto es debido a que Yu-Gi-Oh realmente es un juego bastante más complicado de lo que parece, porque sí que es cierto que tiene unas reglas muy básicas, pero que se abren muchísimo. O sea, te dan muchas opciones después a lo largo del juego. Bien, volviendo a la parte superior de la carta, hemos hecho una especie de círculo. Ahora lo que estamos viendo es el nivel. Estas estrellitas determinan el nivel de la carta. Esto es importante, porque el nivel se puede utilizar para algunas estrategias concretas, como la estrategia de sincronía, que depende de los niveles, o la péndulo, que depende también de los niveles. Tenemos también cierta relevancia con las invocaciones. Dependiendo del nivel que tenga el monstruo, si es 4 o inferior, vamos a poderlo invocar normal, lo veremos después con las invocaciones. Si es de nivel 5 o superior, tenemos que invocar por tributo, que es un tipo de invocación que veremos más adelante. Entonces, este nivel hay que tenerlo bastante en cuenta. Por último, tenemos el atributo, que es este circulito de color que estamos viendo arriba. Como estáis viendo en pantalla, hay diferentes atributos dentro de Yugi, como son el agua, como son el viento, el fuego, el tierra, que son como 4 atributos elementales, luz y oscuridad, y luego el divino, ¿vale? El bestia divina o divinidad es un atributo bastante especial. Lo tienen muy pocos monstruos en el juego, así que no hay que tenerlo muy en cuenta, pero bueno, lo he puesto porque obviamente es un atributo que os podéis encontrar en el propio juego de Yugi. Bien, esto sería un monstruo normal, ¿vale? Como ya os digo, tiene muchas similitudes a un monstruo de efecto, pero se diferencia en el color de la carta. El color del marco de estos monstruos normales es el amarillo, como estáis viendo, bueno, es una especie de ocre, pero es un amarillo, ¿vale? Más para diferenciarlo con los de efecto. Son monstruos más claros y, como ya veis, no tienen efecto. En diferencia con los monstruos de efecto. Los monstruos de efecto poseen un marco más oscuro. Como estáis viendo en pantalla, es un marco marrón, es un marco pues, más oscuro que el anterior. Os voy a poner como ejemplo, en este caso, una de mis cartas favoritas más recientes, la Foxy de los Punk. Como estáis viendo, pues tiene el marco más oscuro, marrón. Eso implica ya que es un monstruo de efecto. Si bajamos también abajo, donde estaba el tipo, también podéis ver que pone efecto. Esto demuestra que es un monstruo ya de efecto, no un monstruo normal. Y por último tenemos el propio efecto del monstruo, que como veis ya es un texto que sí que implica ya mecánicas del juego. No es un texto como el del monstruo normal, que carecía de efecto y era nada más que un texto descriptivo narrativo. El resto del monstruo, como veis, no tiene mucha diferencia con el anterior. Tiene su nombre, tiene su atributo, su nivel y su ataque y defensa. Ya que realmente en los monstruos de lo que sería el propio main deck no hay mucha variante. Sí que es cierto que cabe remarcar, hay una ligera excepción, que son los monstruos de péndulo. Pero la péndulo la vamos a tratar más adelante en el tipo de invocación. Simplemente para diferenciar, los monstruos de péndulo son unos monstruos especiales que salieron en una mecánica especial y pueden ser tanto monstruos vainilla, es decir, monstruos normales, como monstruos de efecto. También pueden ser monstruos incluso del extra deck, pero no quiero entrar mucho en ello porque la péndulo la trataremos cuando ya hayamos visto un poquito también las cartas mágicas. Bien, por último, como últimos monstruos que vamos a ver dentro del main deck son los monstruos de ritual. Son estos monstruos que veis con el marco azul, poseen también su nombre, su atributo, su efecto o no, si no lo tienen, su nivel, ataque y defensa. Estos monstruos son unos monstruos especiales que tenemos dentro del main deck y que para su invocación necesitan de una carta de ritual, una magia. Lo veremos después cuando veamos las cartas mágicas, tienen un símbolo específico y son unas magias específicas. Estas magias lo que nos hacen es tributar monstruos en nuestra mano o campo, generalmente, hay algunas que funcionan con el cementerio también, cuyos niveles sean exactos al nivel del monstruo que vamos a invocar o superior. Es decir, poniendo el ejemplo de este Chaos Max de los Blue Eyes que tenéis ahora mismo en pantalla, es un nivel 8. Es decir, que para su invocación por ritual podemos utilizar un nivel 8, dos niveles 4, pueden hacer la suma que queráis, que hagan 8 o superior. Podemos utilizar también un nivel 9, por ejemplo. Entonces, siempre tiene que ser el mismo nivel o que exceda. Y podemos utilizar todos los monstruos que queramos que lleguen al mismo nivel o que excedan. Para su invocación, como ya os digo, vamos a necesitar generalmente, porque luego hay mecánicas que funcionan de otra manera, una carta mágica de ritual. Bien, estos serían los monstruos que podemos encontrar dentro del main deck. Dentro del extra tenemos ya una variedad más grande. Ya os digo, generalmente esto es lo que se suele ir actualizando dentro de Yugi, es lo que suelen meter como mecánicas nuevas mecánicas para el extra deck, aunque la péndulo fue una excepción. Entonces pues ya aquí tocará actualizar. ¿Qué tipos de monstruo podemos tener en el extra deck? Bueno, pues por orden de aparición, tanto en la serie como en el juego, tenemos la fusión, la sincronía, la invocación X y Z o Exceed y la invocación por Link. La Link es quizás la más distinta de las tres.
La Exceed puede tener cierta diferencia, pero las más similares son la sincronía y la fusión. Bien, los monstruos de fusión, y vais a tener ahora mismo uno en pantalla, y vais a tener también en pantalla cómo se realiza la invocación por fusión, son estos monstruos con el borde de color morado. Son monstruos que poseen un atributo, un nivel, un nombre, un tipo, un ataque, una defensa y un efecto o no, dependiendo de si son monstruos de fusión de efecto o monstruos normales de fusión. Bien, la diferencia que tienen estos monstruos de extra deck de fusión en comparación con los monstruos que tenemos dentro del main deck es que se invocan por fusión, como su propio nombre indica. La fusión por contacto y la fusión por polimerización, por así decirlo, ¿vale? La fusión por polimerización es la más entendible, es la más sencilla, depende de una carta que tenga un efecto para fusionar. Generalmente el caso más genérico es polimerización, que es una carta mágica que te permite hacer una fusión con dos materiales. Entonces necesitas varios materiales que te especifique esta carta, que están en los requisitos que los veremos ahora, y la polimerización para hacer esa fusión. La fusión por contacto no voy a entrar porque la veremos en el capítulo 1 de reglas más avanzadas, donde pues analizaremos un poquito qué es esta fusión por contacto y cómo funciona. Bien, como os digo, los materiales de fusión los tenemos justo debajo del tipo del monstruo. Como veis, tenemos el tipo del monstruo. Os voy a poner por aquí, por ejemplo, el Shadow Construct, que es uno de los monstruos de fusión más conocidos, que veis que tiene ahí su tipo, el tipo Hada, que es un monstruo de fusión y un monstruo de efecto. Pero debajo justo tiene sus materiales. ¿Qué materiales te pide? Un monstruo Sadol o Sombrañeca, dependiendo de si es en inglés o en castellano, y un monstruo de luz. Es decir, necesitamos un monstruo que tenga en su nombre Sadol y un monstruo que tenga el atributo luz. Y con una polimerización o una carta que permita invocar por fusión, mandando esos dos materiales a cementerio por el efecto de esa fusión, invocamos desde el extra deck a este Shadow Construct. Es como funcionan las invocaciones por fusión, generalmente. Como estáis viendo ahora en pantalla, pues os pondré la invocación de una carta por fusión, del Shadow Construct. Bien, no tiene mucho más, la fusión es esto. O sea, realmente quitando la de contacto, que ya os digo que la veremos en reglas avanzadas, estos son los monstruos de fusión. Los siguientes monstruos del extra deck que vamos a tratar son los monstruos de sincronía. Los monstruos de sincronía son como el que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que os he puesto al Stardust Dragon, una de las cartas más icónicas, la verdad, en el tema de este tipo de invocación, ya que es la carta insignia del protagonista de Yu-Gi-Oh! 5DS, de Yusei. Y bueno, son cartas que se caracterizan por tener el marco de color blanco. Las cartas de sincronía, los monstruos de sincronía más bien, como veis, mantienen pues, las mismas estadísticas de carta que hemos visto en la fusión. Su nombre, su atributo, que en este caso es viento, el nivel, que en este caso es 8, ataque, defensa, efecto y tipo. Pero concretamente en el tema de los monstruos de sincronía hay una particularidad, una peculiaridad que son sus requisitos de invocación. De igual manera que los monstruos Shadow tenían unos requisitos específicos y necesitaban de una carta que permitiese hacer la fusión como polimerización o una carta de fusión. En este caso, en los monstruos de sincronía también tenemos unos requisitos específicos, pero no necesitamos una carta mágica que nos permita hacer la sincronía. Para los monstruos de sincronía entran en juego dos factores para su invocación. El primero, y el más importante, son los monstruos tuner o cantantes. Cantantes es el nombre que reciben en español. Y luego necesitamos el resto de materiales, que pueden ser pues, de diversos tipos. Desde X monstruo de X atributo a pues, monstruos de un tipo determinado o simplemente monstruos genéricos. ¿Cómo se compone esta sincronía? Pues dependemos de uno o varios tuner según los requisitos de la carta. Por lo general suele ser uno, aunque sí que es cierto que hay cartas como por ejemplo el arquetipo de Red Hot Archfiend, el de Resonator, que juega con dos o más tuner, que pueden ser, como ya vimos en el apartado de monstruos del main deck, tanto monstruos de main deck como de extra deck. Los monstruos tuner pueden ser monstruos normales, pueden ser monstruos de efecto, pueden ser monstruos de ritual, pueden ser monstruos de fusión y pueden ser monstruos de sincronía, de la propia sincronía. Lo único que no pueden ser son monstruos de Exceed y monstruos de Link, ya veremos más adelante el porqué, pero os adelanto que es porque no tienen nivel. Y es que para la invocación de sincronía el nivel es algo muy importante. ¿Cómo se realiza la invocación de sincronía? Pues la invocación de sincronía se realiza teniendo los materiales en campo y haciendo una suma de los niveles de ambos. Y tiene que dar exactamente el nivel del monstruo que vayamos a invocar por sincronía. Es decir, en el caso del Stardust Dragon que tenemos ahora mismo en pantalla, es un monstruo de nivel 8. Por consiguiente, dado que nos pide un monstruo tuner y uno más monstruos no tuner, podemos hacerlo con dos monstruos, es decir, teniendo dos monstruos en campo.
De esa manera, la combinación de niveles de los dos monstruos que tenemos que tener en campo, entre el tuner y el no tuner, tiene que dar 8. Puede ser 1 y 7, 2 y 6, 3 y 5 o 4 y 4. Teniendo un tuner de uno de esos niveles y un no tuner del nivel correspondiente, los mandamos al cementerio y podemos hacer la invocación por sincronía, que de nuevo pide que la suma de los niveles dé exactamente la suma del nivel del monstruo que estamos invocando. La siguiente invocación o el siguiente tipo de monstruo que vamos a ver del extra deck es la Exceed, la X y Z. Esta carta son estas cartas que tienen el borde negro, vienen del anime de Zexal y de la temporada Zexal, por si estáis interesados en el anime o queréis ver el anime en el que aparecen. Y estas tienen una peculiaridad en comparación con las anteriores. También poseen su nombre, también poseen su atributo, su tipo, su ataque, su defensa y su efecto o no, si lo poseen o no. Pero hay una diferencia palpable, que es el tema del nivel. Si recordáis en los monstruos anteriores, y si no, echad un poquito atrás al vídeo, el nivel de los monstruos está a la derecha. Y son esas estrellas con toque rojo y amarillo o anaranjado que hemos visto anteriormente. En el caso de los Exceed, el nivel, entre comillas, y digo entre comillas porque no es nivel, está a la izquierda. Y son estas estrellas de color negro. ¿Por qué digo que no es nivel? Porque esto se llama rango. El rango no es nivel. Es decir, cualquier efecto que se aplique a un monstruo que sea de nivel, por ejemplo, los monstruos de nivel 4 o inferior, no se aplica a los Exceed, porque poseen rango y no nivel. Es decir, que tendrían que necesitar el oponente una carta que se aplicase a los rango 4 o inferior. Esto hay que destacarlo porque es muy importante. Precisamente porque no poseen nivel y poseen rango, no pueden ser tuner, porque no tienen nivel para hacer la sincronía. A no ser que haya alguna carta que, por lo que yo sé, por el momento no, que pueda tratar el rango como nivel para hacer sincronía, pero no es el caso. En este caso, el rango no puede ser utilizado para sincronía porque no es un nivel. ¿Cómo se invocan estos monstruos de Exceed? Bueno, pues justo debajo del tipo, yo os voy a poner al monstruo insignia del Zexal, que es el Utopia, el número 39, Utopia. Como veis, es un guerrero que nos pide 2 niveles 4. Entonces necesitamos 2 monstruos de nivel 4, pero en este caso no es en la mano, sino en el campo. En el campo tenemos que tener esos niveles 4 y lo que hacemos es ponerlos en overlay, es decir, poner uno encima de otro y encima plantamos el Utopía. Estos dos monstruos van a pasar a ser materiales Exceed, no van a existir en el campo, por lo cual cualquier efecto que tengan de ser mandados del campo al cementerio no van a activar efecto, porque son materiales Exceed. Diferentes si van directo a cementerio. Si van a cementerio solamente, si tienen un efecto de si es mandado a cementerio, sí que activan efecto, ¿vale? Aquí como paréntesis. Pero si tienen un efecto de campo a cementerio, los materiales Exceed no están en el campo, por lo cual no activarían ese efecto. Entonces, dependiendo de los materiales que te pida un Exceed, los generas en campo, los pones todos encima y te invocas el Exceed encima. Por último, la última invocación que vamos a ver es la invocación por Link, y aquí os voy a poner el ejemplo del Access Code Talker. Los monstruos Link son estos monstruos azules que estáis viendo, como veis comparten el color de los monstruos de ritual de manera parecida, pero en este caso, aunque sí que poseen nombre, atributo y tipo, solo poseen ataque, no poseen defensa, tienen una cosa que se llama Link Rate, lo veremos después, y tienen unas flechitas. Bien. Los monstruos Link son unos monstruos que salieron en especial en la Master Rule 4 y que pues fueron para limitar el extra deck. Las flechas son muy importantes, ya que te abren las zonas de extra Link. Y estas zonas extra Link te van a servir para invocar otros monstruos Link o te van a servir para invocar los monstruos de péndulo desde el extra deck, ¿vale? Ya lo veremos cuando veamos la invocación por péndulo. Entonces estas flechas tienen que apuntar a zonas. Esas zonas quedan habilitadas para bajar otros monstruos Link. Hay que jugar mucho con cabeza con ello. No puedes invocar por Link en el campo del oponente. Y estos monstruos Link, cuando veamos el campo, se van a invocar en las zonas en inicio de la Extra Monster Zone, que veremos que solo podéis utilizar una de las dos cuando ya hayáis usado una. Estos monstruos de Link tienen el Link Rate, que indica el tipo de Link o el nivel de Link, por así decirlo, que tienen estos monstruos. Es decir, Access Code Talker, por ejemplo, es un Link Rate 4, lo cual implica que necesita como máximo 4 monstruos. Digo como máximo porque la invocación por Link tiene una peculiaridad. Y es que funciona algo parecido a la sincronía, pero con el Link Rate. Como estáis viendo en el vídeo, tenemos ahora mismo
dos monstruos en campo. Transcode Talker, aunque lo veáis con el nombre en japonés, que es un Link 3, y el Splash Mage, que es un Link 2. Bien, entonces para la invocación del Transcode Talker se necesitarían 4 monstruos. Te pide 2 o más monstruos de efecto, ¿vale? Eso implica, y ahora veremos el porqué, pero te pide 4 monstruos porque es un Link Rate 4. Pero entra en juego el Link Rate de los otros monstruos. Los otros monstruos Link pueden ser tratados como un monstruo normal, como si fuese un monstruo más, o pueden ser utilizados como su Link Rate, y es aquí donde se parece la sincronía. De esa manera, el Transcode Talker, por ejemplo, es un Link Rate 3, por lo cual vale por 3 monstruos. Y el Splash Mage, por ejemplo, es un Link Rate 2, por lo cual vale por 2 monstruos. En este caso nos estamos pasando, porque es 3 más 2 serían 5, no podemos bajar un Link 4. Pero los monstruos Link se pueden tratar como un monstruo. En lugar de ser un monstruo Link 2, sería como si fuese un monstruo de efecto más. Por lo cual ese Splash Mage puede tratarse como un monstruo. De esa manera tendríamos un monstruo que sería Splash Mage y un Link 3, que serían los otros 3. Entonces en total tendríamos 4 monstruos. Y ya bajamos ese Transcode Talker. Es un poquito complicado de entender, pero a la que lo jugáis es muy sencillo. Link 4, pues puedes hacerlo con un Link 3 y un monstruo, 2 Link 2, 4 monstruos, un Link 1 y 3 monstruos. Ya está. Se puede hacer de esas maneras. Bien, vistos ya las cartas de monstruo, vamos a ver ahora las cartas mágicas. Sí, soy consciente de que quedan todavía los monstruos de péndulo, que además os los he mencionado antes, pero primero quiero tratar las cartas mágicas por el hecho de que los monstruos de péndulo son un híbrido entre monstruos y cartas mágicas. Entonces primero quiero que conozcáis la otra parte de estos monstruos de péndulo. Bien, las cartas de mágicas son estas cartas que estáis viendo ahora mismo en pantalla con el borde de color verde y son prácticamente como si fuesen hechizos. Son cartas que podemos jugar en nuestro turno o podemos jugar en el turno del oponente dependiendo de la carta en concreto y que podemos jugar directamente desde la mano. No necesitamos de esperar un turno ni necesitamos más allá de los propios requisitos que nos indiquen la propia carta o alguna regla especial que se esté aplicando al campo. Bien, estas cartas mágicas constan de varios tipos, al igual que con los monstruos, pues bueno, tenemos diferentes tipos, pero analizando primero la carta vamos a ver que tiene ligeras diferencias con las cartas de monstruo. Para empezar, sí que es cierto que posee el nombre, al igual que los monstruos, posee una especie de atributo que nos indica que es una carta mágica, pero la primera diferencia es que no poseen nivel, porque son hechizos. Entonces en esta zona de aquí arriba donde estáis viendo ahora mismo lo que pone es carta mágica, nos indica el tipo de carta. Bien, ahora mismo lo que estáis viendo es una carta normal, pero os voy a dejar aquí para que podáis ver también lo que son los diferentes tipos. Esta simbología que estáis viendo ahora mismo viene justo después de carta mágica y nos viene a decir el tipo de carta que es. Es decir, si veis una carta mágica, por ejemplo con esta Rosa de los Vientos, sabréis que es una carta mágica de campo. Si veis una que tenga la cruz, sabréis que es una carta mágica de equipo. Y si veis, por ejemplo, una que tiene el símbolo del rayo, sabréis que es una de juego rápido. Bien, los diferentes tipos de cartas mágicas tienen diferentes tipos de jugabilidad y ciertas reglas específicas. Vamos a empezar primero con las cartas mágicas normales. Son estas, pues como la que estáis viendo ahora mismo en pantalla. No tienen ninguna simbología al lado de carta mágica y realmente son pues cartas mágicas normales. Se pueden jugar solamente durante tu turno, se pueden jugar directamente desde la mano y aplican un efecto. No tiene mucho más. Como veis, pues bueno, son las más sencillas de todas, son prácticamente la base de las cartas mágicas. Las siguientes que vamos a ver van a ser las cartas de campo, y aquí sí que empezamos ya a tener ciertas peculiaridades. Las cartas de campo son estas que estamos viendo, como hemos visto anteriormente, que tienen esa Rosa de los Vientos o esa especie de brújula al lado de carta mágica. Bien, estas cartas de campo se sitúan en la zona de las cartas mágicas de campo, es una zona específica dentro del campo del jugador, lo veremos después en el apartado del campo, y se colocan exclusivamente en esa zona, independientemente de que se pongan boca arriba o de que se pongan boca abajo. Estas cartas de campo poseen efectos tanto de activación como efectos continuos, o sea, depende ya de la propia carta. Entonces poseen un efecto, por ejemplo, cuando se puede activar, es decir, en el momento que la plantas en campo, o efectos continuos que se mantienen mientras esta carta esté boca arriba en el campo. Esto además aplica una regla en concreto, y es que las cartas de campo, al igual que veremos después con las cartas de equipo y con las cartas continua, al ser un efecto que muchas veces tiene que estar permanente en el campo para poder activar, es decir, la carta tiene que estar boca arriba en campo para poder activarse ese efecto,
Si tú les tiras una interrupción que destruya la carta o la mueva del campo, es decir, la manda a cementerio, la destierre, la baraja al deck, muchas veces anula el efecto. Esto se ve mucho más claro sobre todo con las cartas continuas. Bien, las próximas que vamos a ver son las cartas mágicas de equipo. El símbolo es algo similar al de las anteriores, pero bueno, sí que es cierto que es una cruz que tiene pues, los extremos un poco más anchos en comparación con las de campo. Estas cartas vendrían a ser como, pues, como su nombre indica, equipos, armas o herramientas que podemos equipar a nuestros monstruos. Muchas de ellas se pueden aplicar también al oponente, es decir, puedes equipar esa carta mágica de equipo al monstruo del oponente. Y son la mayor parte de las veces efectos continuos que se mantienen en campo mientras esa carta esté equipada a un monstruo. Bien, estas cartas poseen también una regla especial, y es que si el monstruo al que están equipadas es destruido o es puesto boca abajo, esta carta de equipo va al cementerio también. ¿Por qué? Porque el monstruo que portaba ese arma ha sido destruido. Si se ponen boca abajo, es una regla un poquito especial, los monstruos boca abajo se consideran que no son un monstruo concreto. Es decir, si tú por ejemplo tienes un monstruo de tipo insecto en campo, en el momento que lo pongas boca abajo, ese monstruo deja de ser de tipo insecto. Entonces, de esta manera las cartas de equipo funcionan algo similar. Es decir, están equipadas a un monstruo. En el momento que el monstruo se ponga boca abajo, ya no hay monstruo en campo, por lo cual esa carta de equipo tiene que ir al cementerio. Bien, las siguientes que vamos a ver son las cartas mágicas de ritual. Estas las vamos a tratar muy por encima porque es que no tienen mucho detalle. Son simplemente estas cartas que estamos viendo que tienen ese diseño como de una llama o de un fuego en su tipo. Y no son nada más ni nada menos que las cartas que utilizamos para la invocación de los monstruos de ritual. Como vimos antes, en la invocación de los monstruos de ritual necesitamos de una carta mágica de ritual y de los materiales. Pues bien, es exactamente eso, la carta mágica que vamos a utilizar para la invocación por ritual. La siguiente que vamos a ver son las cartas continuas. Estas son un poco similares a las de equipo y a las de campo. Poseen este símbolo como del infinito y son cartas que tú activas, que pueden tener un efecto cuando las activas o si no, pues tienen un efecto permanente continuo que se mantiene en campo hasta que la carta deja el campo. Al igual que mencionábamos antes, estas cartas, si tú las remueves por algún tipo de efecto, las mandas a cementerio, las destierras, barajas al deck, dejan de activar su efecto. Por lo cual, muchas de ellas podéis anular un efecto concreto si las removéis. Como es por ejemplo el caso de Tenki, que es esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Cuando tú activas Tenki, puedes buscar un guerrero bestia. Pero si a esa búsqueda, o sea, en esa activación, encadenas una carta que pueda romper esa Tenki, va a negar el efecto. Porque la carta ya no está boca arriba en campo para poder resolver ese efecto, que es lo más importante de las cartas continuas. Y en la última carta... Bien, el último tipo de carta mágica que vamos a tratar, y es el más relevante, también es el que, bueno, más chicha tiene, por así decirlo, son las cartas de juego rápido. Estas cartas que estamos viendo ahora mismo en pantalla, que tienen ese símbolo como de un rayo, son cartas muy versátiles para el juego. Son cartas que funcionan como cartas mágicas a la par que como cartas trampa, que es otro tipo que veremos después. ¿Cómo funcionan entonces estas cartas? ¿Qué peculiaridad tienen? Bueno, al ser de juego rápido, se pueden jugar de muchas maneras. La primera es simplemente como una carta mágica normal. La puedes activar cuando tú quieras, en tu turno, obviamente en tu main phase 1, y puedes pues, activar la carta, activar su efecto y demás. Al ser de juego rápido, pueden jugarse dentro de una cadena, porque tienen las mismas reglas que las cartas trampa. Lo cual implica que si el oponente, por ejemplo, en el caso que hemos visto antes, activa una Tenki, nosotros podemos activar este Tifón del Espacio Místico, una de las cartas más icónicas y además más meme de Yu-Gi, para romper esa Tenki en respuesta, como cadena 2. Entonces, estas cartas nos dan esa versatilidad. En nuestro turno podemos jugarlas directamente desde la mano dentro de esas cadenas, lo cual nos puede dar mucho juego, ya que podemos guardar esa carta en mano durante nuestro turno para ir realizando turno y en el momento que el oponente quiera interrumpirnos con algo, jugarlas directamente. Esto es una estrategia, por ejemplo, que se usa mucho en cartas de juego rápido que se aplican a la Battle Phase, es decir, a la fase de batalla. Muchas se suelen guardar para atacar al oponente y pillarle desprevenido aumentando de golpe el ataque de un monstruo, por ejemplo. Pero también poseen otra peculiaridad, y es que como ya os digo pueden jugarse como las cartas trampa. Es decir,
Si tú pones estas cartas de juego rápido boca abajo en tu campo, la zona de mágicas y trampas, la puedes jugar en el turno del oponente también en respuesta a algún efecto del oponente o para iniciar una cadena o continuando una cadena. Esto es muy interesante porque te permite poder llegar a interrumpir al oponente en algún punto concreto de su estrategia en su turno, lo cual le da una versatilidad muy buena a estas cartas. Pero sí que es cierto que en el momento en el que nosotros pongamos esta carta boca abajo, va a tener las reglas de una carta trampa, es decir, no la vamos a poder activar ese turno. Así como las cartas anteriores, tanto las de equipo, como las normales, como las de campo, como las continuas, como las de ritual, sí que podíamos ponerlas boca abajo y acto seguido activarla, ¿vale? En este caso las cartas de juego rápido no. Si las ponéis boca abajo, si las colocáis, tienen que quedar colocadas para poder ser activadas en el siguiente turno, tuyo o del oponente. Como veis, pues son unas cartas muy interesantes. Y además, concretamente, las cartas de juego rápido dentro de un arquetipo o dentro del apartado de las staples son mucho más fuertes que las cartas mágicas normales o, bueno, el resto de tipos de cartas mágicas que hemos visto, por lo cual son cartas muy versátiles y que sí que es cierto que siempre es interesante echarles el ojo porque te pueden ayudar muchísimo en tu estrategia. Bien, vistas las cartas mágicas, que como ya veis se ven bastante rápido porque los tipos se han mantenido prácticamente estables desde el inicio de Yugi, vamos a ver los monstruos de péndulo. Esto iría obviamente en el apartado de monstruos, pero lo he querido dejar aquí después de las mágicas por el hecho de que los monstruos de péndulo son un híbrido entre magias y monstruos. Como estáis viendo ahora mismo en pantalla, las cartas de péndulo poseen dos colores. En la parte inferior poseen el color verde propio de las cartas mágicas, y en la parte superior poseen el color de un monstruo. Estos monstruos de péndulo pueden ser de efecto, pueden ser normales, pueden ser incluso monstruos de extra deck, lo cual pues te da muchas opciones para poder jugar alrededor de ello. Por el momento y hasta la fecha, los monstruos de péndulo pueden ser, de nuevo, tanto normales como de efecto, como de fusión, de sincronía, de Exceed y de ritual. La Link de momento no se aplica y dudo bastante que se vaya a aplicar a un futuro porque también dependen un poquito del tema de nivel. Entonces, ¿cómo funcionan o qué hacen estos monstruos de péndulo o cuál es su estrategia? Bien, su estrategia principal es la invocación por péndulo. Como estáis viendo, esta carta de monstruo de péndulo tiene muchísima información. Y sí que es cierto que a efectos prácticos, depende del uso que le vayas a dar, se trata como un monstruo o como una carta continua magia. Para el apartado de lo que sería monstruo, si lo jugamos como un monstruo, es decir, si lo invocamos, van a entrar en juego su nombre, va a entrar en juego su atributo, su nivel, su ataque, su defensa, su tipo, su efecto, es decir, todas las estadísticas que hemos visto en las cartas de monstruo. En ese caso, el efecto que se aplica es el efecto inferior, el del cuadro que estamos viendo, que es el cuadro propio de los monstruos. Si por el contrario lo jugamos como si fuese una carta mágica, primero lo activaremos en zonas concretas que son las zonas de péndulo. Esto de nuevo lo veremos luego en el apartado del campo y ahí veremos las zonas de péndulo. En el caso de que las juguemos así, entonces entra en juego el recuadro superior, que ese es el efecto de péndulo y es el efecto que tiene como carta continua, como magia continua. En este caso ya estas cartas sí que es cierto que ya ignoran generalmente ese efecto de monstruo, ya no tienen ataque, sí que pueden mantener el nombre y sobre todo, muy importante, entran en juego estas dos flechas que estáis viendo a los laterales del efecto de péndulo. Bien, estas flechas se llaman escalas de péndulo y una es la escala izquierda, la otra es la escala derecha. Casi siempre, y por no decir siempre hasta la fecha, todas las cartas de monstruos de péndulo tienen las mismas escalas. Es decir, el escala 7 es escala 7 a izquierda y a derecha, no suele variar. Luego pues puede haber efectos que modifiquen las escalas, obviamente. Entonces, dependiendo de la zona de péndulo en la que la pongas, si en la izquierda o en la derecha, pues tienes esa escala. ¿Para qué sirve esto? Para la invocación por péndulo. ¿Qué es la invocación por péndulo? Bueno, la invocación por péndulo es una invocación especial que salió durante la época de Arc 5, que es el anime que la presenta. Creo que es la invocación que a día de hoy ha traído más problemas y más polémica dentro de la comunidad, tanto por lo complicado que es llegar a entenderla como con lo rota que puede llegar a estar.
Y es que esta invocación por péndulo es la única invocación que te permite invocar varios monstruos a la vez desde el deck extra y desde la mano. Bien, ¿cómo funcionan las cartas de péndulo? Pues bueno, para entender la invocación por péndulo primero hay que mencionar una cosa muy importante. Y es que cualquier monstruo de péndulo, cualquier carta de péndulo que haya pisado el campo, no va al cementerio si se destruye. O si es utilizado, por ejemplo, para sincronía o para sacrificio. Sino que es mandado al extra deck boca arriba. Y desde ahí se va a poder reinvocar por péndulo. La única manera de que estas cartas vayan al cementerio es la siguiente: que las mandes directamente del deck al cementerio, que las descartes desde la mano o que las hayas utilizado previamente como material de Exceed. De nuevo, como vimos antes con los Exceed, los materiales Exceed no están en campo, por lo cual estas cartas no estarían en campo, por lo cual no irían al extra deck sino al cementerio. La otra ocasión sería simplemente que te la desterrasen. Si te la destierran, pues obviamente no va ni al cementerio ni al extra deck boca arriba, va a la zona de destierro. Bien, ¿por qué es importante esta aclaración? Porque la invocación por péndulo depende de las dos escalas. ¿Cómo funciona la invocación por péndulo? Tú colocas cada una de las escalas en las zonas. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, en este caso, tenemos los Dinomist, que son de escala 6 y de escala 3. ¿Vale? Os los voy a poner uno y luego el otro para que lo podáis ver. ¿Cómo se haría esta invocación por péndulo? Pues colocamos la escala 3 en una de las zonas de péndulo y la escala 6 en la otra. Entonces, ¿qué indican este número de las escalas? Los niveles de todos los monstruos que puedes invocar por péndulo dentro de ese rango. Es decir, si tenemos escala 3 y escala 6, podemos invocar monstruos de entre nivel 3 y 6. Pero estos no se incluyen. ¿Qué quiere decir? Que los monstruos de nivel 3 y los monstruos de nivel 6 no se pueden invocar por péndulo. En este caso, lo que podríamos invocar por péndulo son monstruos de nivel 4 y monstruos de nivel 5. Si abrimos más el rango, por ejemplo, y tenemos una escala 1 y una escala 9, implica que podemos invocar 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. E invocamos todos los monstruos que tengamos boca arriba en el extra deck y que tengamos en la mano, obviamente hasta llenar el campo, claro está, dentro de los rangos de esas escalas. Aquí hay una pequeña apreciación, y es que lo que invocamos desde el extra deck a razón de la Master Rule 5 tiene que ir a una de las zonas de Extra Monster Zone, es decir, las que nos habilitan los monstruos Link que hemos visto anteriormente, las flechas de los monstruos Link. Los del extra deck solo se pueden invocar a donde apunten esos monstruos Link. Ya está. Si no, solo podemos invocar uno en la Extra Monster Zone. Eso de nuevo lo veremos cuando veamos un poquito el campo. Esta invocación por péndulo se trata como una invocación, y esto es muy importante, porque aunque tú estés invocando varios monstruos, si tú tienes una carta que se aplica a cuando el oponente hace una invocación, por ejemplo, pongamos un Bottomless Trap Hole, que tiene un efecto de que cuando el oponente invoque uno o más monstruos con 1500 o más de ataque, los destruimos y los desterramos, se aplicaría a todos los monstruos, porque el Bottomless Trap Hole se activa en una invocación. Entonces, como la péndulo se trata de una invocación y ha invocado a uno o más monstruos, desterraría y destruiría todos los monstruos que hayamos invocado por péndulo con 1500 o más de ataque. Y los desterraría, obviamente. Entonces, es un poquito cómo funciona, ¿vale? Es solo una invocación. La invocación por péndulo solo se puede hacer una por turno, también hay que remarcarlo. Si no, pues ya estaría demasiado fuerte, quizás. Más de lo que ha llegado a estar. Esta invocación por péndulo, pues sí que tiene mucho material del que hablar, porque luego ya, por ejemplo, si entramos en los monstruos de extra deck, esos monstruos de extra deck funcionan de determinadas maneras, pero bueno, ya ahí mi recomendación es que si vais a jugar un mazo que tenga péndulo y vais a jugar un mazo con monstruos de péndulo de extra deck, pues os leáis simplemente los efectos y aprendáis a jugar un poquito el mazo. No es la mejor estrategia para empezar a jugar, ya os lo adelanto. Hay muy pocos mazos de péndulo que estén muy bien para novatos, ya que además es una de las invocaciones que más controversia ha generado y más difíciles de entender. Pero bueno, os iré dejando en pantalla los vídeos para que veáis un poquito cómo funciona la invocación por péndulo.
Bien, finalizado con los monstruos de péndulo y finalizado también con las cartas mágicas, el último tipo que nos queda por tratar es el de las cartas de trampa. Estas se van a tratar también muy rápido, como las cartas mágicas. ¿Qué son las cartas de trampa? Bueno, las cartas de trampa son estas cartas que estáis viendo con el borde magenta y son trampas, literalmente. Son cartas que funcionan como las cartas mágicas de juego rápido en el sentido de que las vas a tener que setear primero, poner boca abajo y luego jugarlas en el turno del oponente. Por regla general, las cartas trampa no pueden activarse en el turno que se colocan y primero tienen que ser colocadas, por lo cual pues tienes que esperar al turno del oponente o al siguiente tuyo. Hay ligeras excepciones que te permiten jugar directamente la carta desde mano, pero es por determinados efectos o por determinadas interacciones. Eso lo vamos a obviar. Bien, las cartas de trampa, pues al igual que las cartas mágicas, tienen su nombre, tienen su tipo de carta trampa, tienen ese atributo trampa y su efecto. Tampoco poseen ataque, tampoco poseen tipo ni nivel. A excepción de un cierto tipo de cartas trampa que veremos después. ¿Qué tipos de cartas trampa existen? Pues existen 3 y luego voy a hacer yo una apreciación de un ligero subtipo, por así decirlo. Los 3 tipos que existen son las cartas trampa normales, como esta que os estáis viendo ahora mismo en pantalla, este Ice Dragon's Prison, que pues básicamente son cartas trampa normales que tienen el funcionamiento de una carta trampa normal. El siguiente tipo son las cartas trampa continuas. Funcionan igual que las cartas mágicas continuas, es decir, pueden tener un efecto cuando las has activado, puede tener un efecto continuo o puede tener un efecto de varias activaciones, pero que la carta se mantiene siempre boca arriba en campo. Y al igual que con las cartas mágicas, si te la remueven de alguna manera, el efecto se anula porque tiene que estar boca arriba en campo para la resolución del mismo. Por último, y el último tipo de cartas trampa que hay, y este es distinto del que poseen las cartas mágicas, son las cartas trampa de contraefecto, las Counter Trap. Los Counter Trap tienen este, diseño como de una flecha volviendo hacia atrás o, como un girito, como haciendo una especie de similitud a devolver ese efecto. Las cartas trampa counter generalmente suelen ser negaciones y suelen ser, pues eso, para anular un efecto del oponente o devolverle algún efecto o alguna cosa por el estilo. Todas las cartas trampa inician cadena. Todas las cartas trampa se puede responder con otra carta trampa, con un efecto de monstruo, con una carta mágica, ya sea de juego rápido, del tipo que sea, a excepción de las cartas counter. Las cartas counter poseen una defensa adicional a este tipo de cadenas, y es que no se puede encadenar a una carta trampa counter a excepción de con una carta counter. Es decir, si el oponente te juega este Solemn Strike que estamos viendo ahora mismo en pantalla, tú solo puedes responderle con otra carta counter. Si no, se para ahí la cadena y se resolvería la correspondiente cadena en el orden de eslabones. Eso tenedlo muy en cuenta. Y luego tenemos este pequeño subtipo que es como un anexo que quiero hacer yo para el tema de las cartas trampa, que aunque sí que es cierto que no es un tipo concreto, un tipo determinado, sí que son una especie de cartas trampa un poquito peculiares, que son los monstruos trampa. Los monstruos trampa no son más que cartas trampa que pueden ser normales o pueden ser continuas, que además llevan en el juego desde el inicio de la serie, siendo Odion el personaje que en Duel Monsters los jugaba, con la maldición de Apophis, me parece que se llamaba, que son cartas trampa que poseen el efecto de invocarse como si fuesen un monstruo. Es decir, aunque en el campo tú tengas una carta trampa en la zona de monstruos, es un monstruo. Tiene su nivel, tiene su ataque, su defensa, su tipo, efectos si lo posee, y todo eso viene especificado en el propio efecto de la carta trampa, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Entonces simplemente era un pequeño anexo que quería daros de otro tipo de cartas trampa, que no es un tipo explícito dentro del juego, pero sí que es cierto que es como un subtipo de las mismas. Bien, con esto finalizamos ya el apartado de los tipos de cartas que tenemos en el juego y también vamos a finalizar este capítulo. Dije que ese capítulo iba a constar también del apartado del campo y del apartado de los turnos, pero lo voy a acabar seccionando porque la verdad, editándolo y demás, me he dado cuenta de que es bastante largo. Entonces puede ser mucha información quizás de golpe, así que voy a dividirlo y tendremos este, que es los tipos de cartas del juego,
Y luego el siguiente capítulo del capítulo 0 será el 0.2, en el que tendremos el apartado del campo y las fases del turno de un jugador. Entonces, simplemente haciendo un breve repaso y una recapitulación, las cartas del juego, y esto obviamente es a día de hoy, en el año 2022, como ya os he comentado antes, si aparecen luego cartas nuevas o mecánicas nuevas, pues habrá que analizarlas a posteriori, obviamente no puedo ver el futuro. Pues con esto quedaría ya zanjado el apartado de las cartas y estas pues serían todas las cartas que tenéis ahora mismo, los tipos de cartas que tenéis en el juego. Varias de ellas las trataremos un poquito más adelante en el apartado del tema del campo, porque veremos dónde se juegan algunas de ellas, porque hay algunas que se juegan en zonas específicas, como vimos por ejemplo con las cartas de campo o las cartas de péndulo, y veremos también cómo funcionan los diferentes tipos de invocación, tanto en el apartado del campo como en el apartado de los turnos, que ahí pues bueno, podremos ver un poquito lo que se puede hacer en el turno de cada jugador. Así que sin mucho más que decir, finalizamos el capítulo 0.1 de reglas básicas, los tipos de cartas del juego, y daremos paso al capítulo 0.2, reglas básicas, el campo y los turnos. Así que sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo de la guía de inicio. Un saludo. ¡Chao!